A Ernesto Cárdenas no le gustaban las leyendas. Como historiador, prefería los documentos, los archivos, los hechos, pero cuando recibió la carta escrita a mano, con tinta negra y trazo tembloroso, firmada por su abuela muerta 3 meses atrás, no pude ignorarla. Vuelve a Agua Blanca. No por mí, sino por él. Aún cuelga de su árbol. Aún espera. Ernesto guardó la carta entre los pliegues de su libreta de campo, sin mostrarla a nadie. El tono era propio de una mente senil, pero él sobrevenía con un detalle perturbador. La fecha del mataseos era del día anterior. Imposible. Su abuela, doña Isidora, había sido enterrada en Pachuca, con rosario, misa y todo el pueblo presente. Él mismo cerró el ataúd. Y, sin embargo, la letra era inconfundible. El auto chirrió al frenar frente a la antigua casona familiar, ubicada justo frente al río seco que bordeaba el centro del pueblo. Las ventanas estaban tapiadas con tablones cruzados, y la puerta principal de madera y herrajes coloniales, mostraba señales de haber sido forzada en varias ocasiones. Nada había cambiado desde su infancia, y sin embargo, todo era distinto. La casa ya no dormía. Parecía esperar. Ernesto descendió del auto con la cámara colgada al cuello y una libreta de cuero bajo el brazo. No vino por herencias ni recuerdos. Había regresado para investigar la historia no contada del pueblo, aquella que no aparecía en archivos ni se enseñaba en universidades, la leyenda del ahorcado de Agua Blanca. La misma que sus tías callaban cuando los niños estaban cerca, la misma que su madre negaba con una mirada dura, pero que le arrancaba temblores en la madrugada. Al entrar en la casa, el aire lo recibió con un olor a humedad, alcanfor y madera vieja. Encendió la linterna. La sala seguía igual, retratos familiares, vitrinas con figuras religiosas, una cruz de palma aún colgada sobre la puerta. Al fondo, junto a la cocina, estaba el comedor donde se celebraban las Navidades, antes de que su madre decidiera mudarse a la capital. Cada mueble parecía una fotografía detenida, pero había algo más. Una presencia. Un susurro imperceptible, como si la casa exhalara lentamente desde sus cimientos. ¿Signo de interrogación abierta, abuela?, preguntó Ernesto en voz baja, sin razón aparente. La respuesta fue un crujido desde el segundo piso. Una tabla vieja, tal vez. O no, subió con pasos medidos, la linterna iluminando las paredes tapizadas de moho. Entró a la habitación de su abuela, aún con el rosario en la cabecera y un vaso de agua a medio llenar sobre la mesa. Pero lo que lo detuvo no fue la escena intacta, fue el cuaderno abierto sobre la cama, donde una frase, repetida decenas de veces, aparecía escrita con trazos cada vez más frenéticos. No lo dejes solo. No lo dejes colgar. Esa noche, Ernesto no durmió. Al día siguiente, salió a recorrer el pueblo. Visitó la parroquia, el kiosco, el mercado donde compraba dulces de niño. Cada rincón parecía congelado en otra época. La gente lo reconocía, lo saludaba con sonrisas nerviosas y frases repetidas. «Qué bueno que regresaste. Tu abuela era una santa. Ten cuidado con el campo, hay cosas raras últimamente». Pero nadie hablaba del ahorcado. Al tercer día, Ernesto caminó hasta el viejo manantial. Lo encontró entre los árboles, donde la bruma era más espesa y el canto de los pájaros cesaba abruptamente. El agua cristalina fluía desde la roca, formando un pequeño estanque. Todo parecía tranquilo. Hasta que vio el árbol. Era alto, antiguo, retorcido como si hubiera crecido con dolor. Y en la rama más gruesa, aún colgaba una cuerda. Ernesto sintió que algo lo observaba. Levantó la cámara. Apuntó, y justo antes de presionar el obturador, la cuerda se movió sola, como si alguien invisible colgara aún de ella. El clic de la cámara fue seguido por un susurro en el viento. «Gracias por volver». Ernesto dio un paso atrás. La cuerda volvió a balancearse, pero ahora el aire era más denso. Algo en el agua empezó a enturbiarse. No había peces. No había hojas. Pero burbujas comenzaron a surgir desde el fondo, como si alguien estuviera respirando bajo la superficie. «No puede ser», susurró Ernesto. Pero su voz fue tragada por el silencio absoluto del bosque. Y entonces, el grito, un chillido humano, agudo, desesperado, cortó el aire como un cuchillo. Ernesto giró en dirección al sonido. Y lo vio, a lo lejos, en la bruma, una figura colgaba del árbol. Su cuerpo oscilaba lentamente, y los ojos blancos, abiertos, parecían mirarlo directamente, pero la cuerda estaba vacía, no había nadie allí, y sin embargo, alguien se estaba ahorcando.